Vamos a dar comienzo a esta noche en una charla con Cristi Palacios que tenemos el día de hoy y estamos muy contentos por tenerte, Cristi. Y antes que comencemos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que en todas las charlas sea Él el centro, ¿no? Sea siempre Dios nuestro centro, el que podamos eh, tener esa plática, pero que también Dios sea el centro de todas nuestras pláticas. ¿Amén? Entonces le voy a pedir a ver quién me ayuda. Eh, por favor, Magdiela, ¿me puedes ayudar a orar en este tiempo? ¿Puedes prender tu Ya micrófono? que, no, aquí estoy. Sí, Ok, ok. Magdiela es muy bromista. bien. Es broma, chicos. Te doy gracias, Padre, porque nos permite reunirnos aquí virtualmente. Sabemos que tu amor y tu presencia y el Espíritu Santo está en todas partes, en todo lugar. Así que te pedimos, glorioso Rey, que sea tu Santo Espíritu que nos acompañe, que nos prepare nuestros corazones para lo que Cristi vaya a decir y que lo que ella vaya a poner en nuestro corazón, Jehová, sea una semilla que dé fruto y que se quede grabado en nuestro corazón y que haga eco. También te pido, Padre, por la vida de Cristi, que la bendigas y que tu Santo Espíritu también hable a través de ella, Dios. Úsala con tu mano poderosa como instrumento poderoso en tus manos, glorioso Rey. La bendigo y que este momento, Señor, sea enteramente consagrado para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Magdi. Y bueno, eh, esta noche es una noche especial porque tenemos esta charla con Cristi y queremos preguntarte, Cristi, primeramente, si te puedes presentar, cuéntanos acerca de ti, eh, para que te conozcamos y más adelante podemos empezar nuestra charla que tenemos contigo de esta temporada en la cual te encuentras y queremos nosotros poder ser bendecidos en este tiempo. Chévere. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Cristina. Eh, no sé si decir mi edad. Bueno, tengo 35 años. Soy mamá de un adolescente que ya va a cumplir 15 años también. Soy contadora, soy de Ecuador, de Quito. Y eso como para presentarme. Gracias, Cristi. Cristi, ¿y a qué te dedicas? Si no es indiscreción aquí contándonos cuál es. Trabajo ahorita desde mi casa. Hago home office, pero trabajo en eso, ya full tiempo. Ok. Cristi, y bueno, eh, sabemos y queremos platicar contigo en en esta temporada que es algo que estamos esperando, ¿no? Para poder ver cómo Dios ha hecho grandes cosas en tu vida. Y quiero ver, y más que nada conocer, si nos puedes dar ese testimonio de vida que Dios ha hecho en ti, en tu corazón, y cómo ha sido que Dios ha trabajado en esta temporada para que de alguna manera puedas ver o hayas visto la mano de Dios en esta temporada de tu vida. Bueno, primero sí quería darles las gracias por la oportunidad de contarles un poquito de lo que Dios ha hecho este tiempo. Em, Dios puso en mi corazón como que esto que estoy pasando sea un testimonio
de su poder, de cómo Él puede obrar aún en medio de las circunstancias que a veces pueden parecer quizás contrarias o a veces cosas que no creemos que puedan pasar, pero Dios siempre está pendiente de cada uno de nuestros detalles, de cada cosa que oramos, de cada cosa que hablamos. En este tiempo yo he sentido eso, que aún sin quizás yo orar específicamente por ciertas cosas, Dios ha escuchado mis conversaciones, ha escuchado los anhelos de mi corazón y ha traído una respuesta a mi vida que no me la esperaba, pero ha sido una respuesta muy linda, como Dios ha traído una bendición en mi área sentimental en este tiempo. Y eso quería compartirles, no tanto como por el hecho de contarles, o sea, sí, chismearles un poco, pero más que nada sentía eso de parte de Dios, que no es algo que yo me puedo quedar callada porque es un testimonio de cómo Dios ha obrado en mi vida, porque ha sido de una manera muy, puedo decirlo, sobrenatural. Ha sido Dios obrando en cada cosa, en cada circunstancia, y, y no me puedo quedar callada con lo que Dios ha hecho. Entonces, eso quería contarles cómo ha sido este proceso. Empecé así oficialmente con una amistad especial hace 2 meses. Y cómo llegué a eso fue, fue producto de un proceso que yo estuve pasando. Le he contado un poquito a Dita, ¿no? Como para darle un contexto, que yo como a finales del año pasado entré en un tiempo, no sé si llamarlo de crisis, un tiempo que fue complicado para mí respecto a mi área de servicio en la iglesia. Yo empecé como que a tener un poco de conflictos ahí con el tema de la iglesia. Yo no estaba como que un poco confundida en si continuar en la iglesia en la que estoy actualmente. Después descubrí que esa confusión, digámoslo, eran argumentos que el enemigo había puesto en mi mente. Entonces yo estaba con esos argumentos en mi mente, que era como que yo sentía que no estaba sirviendo lo suficiente en la iglesia, me sentía que no estaba conectada con las cosas de la iglesia, que no estaba haciendo más allá de lo que quizás debía hacer. Entonces sí me sentía, unos meses de una temporada en las que yo ya no sabía qué hacer, pero no tuve como que en ese momento como que el contarle a alguien, a algún líder o a mi pastora, no le conté a nadie sobre esto que estaba pasando, justamente porque ya estaba argumentada con estas cosas. Pero lo que sí hice en esta temporada fue poner esta situación en oración y presentarla delante de Dios. Y yo oraba mucho en ese tiempo porque yo le decía a Dios, yo quiero servirte, yo anhelo servirte, pero siento que acá donde estoy no estoy haciendo nada. Y yo le decía, Señor, muéstrame. O sea, una de mis oraciones que era muy frecuente en ese tiempo era, Señor, si tú me quieres mover a otro lugar, a otra iglesia, háblame con claridad, pero sí, sé súper claro y dime, a este lugar tienes que irte. Porque mi idea tampoco era como que ir buscando iglesias hasta encontrar una en donde yo me sienta cómoda. Porque no era un tema de comodidad, sino era un tema de que yo quería servirle a Dios de una manera distinta. Entonces fue una temporada así en la que yo estaba en oración, o sea, aún a pesar de todo, yo no me quería ir sin, sin tener esa confirmación de Dios, como que yo no quería salirme de ese lugar em, por mi voluntad, sino que Dios me diga, que Dios me dé esa dirección y que Dios me diga, sí, si tienes que irte, vete para allá. Pero en ese tiempo, en esa temporada también fue justo, me volví a leer el libro de Diquel Arroyo de Incendiario. Me puse en esa temporada de esos 40 días de leerme ese libro y justo en ese tiempo como que me llegó mucho la palabra cuando habla acerca de la fidelidad.
Y yo en ese momento estaba como confundida quizás en mi cabeza porque decía, Señor, yo te debo fidelidad a ti. No sé si lo que tú me estás diciendo es que yo te sea fiel a ti o que yo sea fiel también al lugar en el que me pusiste. Estaba como que en esa confusión. Pero justo estaba como recordando lo que Dios me había hablado en ese tiempo y algo que dice en ese libro que habla de la fidelidad. Les voy a leer porque, o sea, ahora es como que regreso atrás y me veo ahora y digo, Señor, eras tú en ese momento hablando. Y él escribe, ¿no? Una frase que a mí me marcó profundamente que dice, lo que hoy es tu batalla privada, mañana será tu testimonio público. Y yo en ese momento quizás era un momento en el que no entendía lo que pasaba, pero dije, bueno, Dios, me voy a dejar guiar por ti. Si tú quieres que yo me vaya, tú me vas a decir, vaya para allá, mijita. Pero mientras no haya esa claridad así como específica de Dios, dije, no me voy a mover. Y como, o sea, les doy un contexto de esto porque fue ahí como que empezó todo un proceso en mí primeramente, como para llegar a esta bendición y esta temporada que estoy viviendo actualmente. Y pasó como que, como cuando Dios empezó a escribir esta historia mía romántica. Fue porque un día, un domingo, yo había conversado previamente con una amiga y habíamos quedado ya en asistir a una iglesia. Íbamos a ir en la tarde. Y ese día, yo en la mañana fui a la iglesia, dije, bueno, voy a ir, quizás sea la última vez, o voy a esperar a que Dios me hable algo en este lugar, si es que me habla bien y si es que no me habla, pues también. Pero sí le oraba a Dios diciéndole, si ese es el lugar, si esta otra iglesia es a la que tú quieres que vaya, entonces tú sabrás cómo alineas las cosas para que yo esté en ese lugar. Y pues justo en ese momento, esa mañana yo ya fui a la iglesia, ya habíamos quedado con mi amiga y todo, y luego me escribe y me dice, ¿sabes qué, Cris? No voy a poder ir porque hubo un problema en mi casa y tengo que ir a solucionarlo y no voy a poder ir contigo en la tarde. Entonces yo dije, bueno, o sea, si no se da es porque Dios no quiere que se den las cosas así. Entonces ya terminó la reunión de mi iglesia, salí de la iglesia, justo afuera me encontré con otra amiga y esta otra amiga me dice, Cris, vamos a almorzar a mi casa. Y yo, como estaba así con esas cosas en mi mente, ya no, no quiero. Pero al final ya me terminó convenciendo. Y en ese ir a conversar a su casa era ir con ella y con otros chicos de la iglesia. Y entre esos chicos de la iglesia estaba el chico con el que ahora estoy en este proceso. Entonces, viendo las cosas ahora y viendo los momentos que pasaron antes, es como entender que Dios desde ese momento ya estaba escribiendo esta historia. Para mí en ese momento yo estaba mi mente en otra cosa, yo no le vi como una posibilidad ni nada, porque mi cabeza estaba muy enfocada en otras cosas. Y este chico no lo conocía porque él recién empezó a ir a la iglesia como que unos meses antes de que yo le conozca. Entonces por eso no, por eso era completamente desconocido para mí. Pero ahí fue cuando lo conocí. Entonces, desde ese momento para mí es como algo sobrenatural porque Dios empezó desde ahí a marcar estos momentos. En ese momento yo, como les digo, no estaba pensando en absolutamente ningún tema sentimental ni nada. Incluso, incluso previo a esto, yo ya estaba como que también cansada quizás de intentar en mis fuerzas tener esa respuesta de mi área sentimental. Y hubo también en esos momentos una oración que marcó también esto, porque yo, una de las oraciones que hice fue que yo ya no quería hacer las cosas a mi manera en esta área. Y le dije, Dios, yo
te rindo por completo esto. Si tú quieres traer una persona a mi vida, pues tú la traerás, pero las cosas se harán a tu manera. Yo ya no voy a hacer las cosas a mi manera. Yo no voy a fijarme en nadie, porque siempre que yo pongo un ojo en alguien, no es. Entonces yo le dije, Dios, ya no, ya las cosas yo no las voy a hacer como yo quisiera, ahora te las dejo a ti. Y, y fue como que estas cosas previas que marcaron todo lo que vino pasando después. Cristi, perdón que te interrumpa. Cuando tú mencionas, eh, ya no quiero hacerlo a mi manera, hubo cosas anteriores que tú hacías a tu manera, o sea, ¿cómo diferencias o cómo haces esa diferencia entre que hacías las cosas a tu manera y que ahora ya no querías hacerlo a tu manera? O sea, ¿cómo era esa manera que de pronto me quedo un poco confundida eh, en ese sentido de qué era lo que se hacía diferente, por ejemplo? Y, por ejemplo, em, yo sí había conocido después de eso no les conté a los que no me conocen, bueno, yo pasé por un divorcio hace casi 10 años atrás, exactamente 10 años. Y después de mi divorcio, hubieron temporadas en las que tuve que sanar mucho en muchas áreas, pero sí hubo intentos de conocer chicos, pero la forma quizás en las que le sucedían las cosas era como que yo a veces les conocía, empezábamos a conversar. Y enseguida era, o sea, apenas empezábamos a conversar, enseguida era como que de parte de ellos como que ya empezaban a mostrar un interés. A veces sin ni siquiera conocerme bien, sino solamente porque me vieron media bonita y dijeron, ah, voy a intentar por ahí. Entonces, bueno, o sea, pasaba así, ¿no? Como que se acercaban justamente con, con esta intención y yo empezaba como que a conversar y como que a dar una apertura para algo. Y en ese proceso como de conocerles, siempre hubo de mi parte oración, diciéndole a Dios que me muestre el corazón de estos chicos, pero em, no, era como que la oración queriendo un sí de parte de Dios. Primero era eso, porque era como, a veces yo sentía, a veces sí sentía como desesperación por no tener una respuesta en esa área. Porque yo a veces decía, pero yo estoy sola y a veces yo sentía como que si estuviera con alguien pudiera avanzar más en muchas áreas, pudiera tener un apoyo, pudiera tener un respaldo. Y en mi mente estaba ese pensamiento y quizás incluso tal vez hasta esa desesperación. No lo hacía con el enfoque correcto. Entonces mi oración era buscando el sí, primeramente. Y em, en la iglesia en la que estoy, estos procesos se llevan de una manera muy, mm, como, como muy guiada y te orientan mucho en esto. Entonces es como cuando tú empiezas a tener un sentimiento hacia alguien o un gusto o algo, lo primero que uno tiene que hacer es como que hablar con el líder para que el líder le guíe, le dirija, te vaya cuidando en este proceso y demás. Y es lo que yo no hacía. Yo primero como que les conocía, oraba yo entre mí, luego en estas oraciones del Señor, muéstrame su corazón, ya luego cuando ya medio ya me estaban gustando, Dios me mostraba cosas feas y ya me tocaba decir, no, aquí no es. Pero sí, aún a pesar de que como que sí intentaba algo, cuando Dios me decía no, yo decía no. Aunque me cueste decir no, pero yo sí decía no. Si Dios no está aquí, yo no puedo seguir con algo, avanzar en algo donde Dios no está eh, respaldando esto. Entonces, parte de eso, de ya no hacer las cosas a mi manera, era, por ejemplo, estas cosas que pasaban antes y que
con lo que pasó ahora es completamente diferente, completamente dirigido por Dios. Y Dios ha hecho todas las cosas así muy distintas a como había pasado antes. Claro, es algo que siempre como chicas en algún momento queremos saltarnos los pasos, ¿cierto? Y todos, ¿no? Como que en algún momento queremos saltarnos los pasos. Ok, Cristi, y cuéntanos entonces, ¿cómo comienza esta historia? ¿Cómo es que para ti esto fue diferente? O sea, ¿qué es lo que marca la diferencia? Pero cuéntanos el detalle, ¿cómo sucedió? Ya, entonces, bueno, o sea, después de esto que les cuento que nos fuimos a la casa de mi amiga a almorzar y todo, a partir de ese día se empezó a formar una amistad muy bonita con los chicos. Nos hicimos un grupo de amigos, éramos solteros, somos 5. Había 2 chicos y 3 chicas, sí. Entonces empezamos a hacer una amistad muy bonita entre nosotros. Y parte de ese proceso en el que yo estaba como de entender si quedarme o no en la iglesia, ellos fueron para mí, o sea, primeramente fueron personas que a mí me fortalecieron mucho en mi fe y me ayudaron a permanecer y a crecer espiritualmente también. Entonces, esa amistad para mí, o sea, en un inicio era sin ninguna intención de que de ningún lado salga algo romántico, pero fue un momento en el que Dios puso esos amigos para afirmarme en Dios. Entonces, desde ahí empezamos como que a salir más, nos veíamos a veces cada fin de semana, 1 o 2 veces por semana, salíamos a hacer algo, nos íbamos a la casa de una amiga y se fortaleció, o sea, ahí se fue como que formando esa amistad. Y como les digo, fue algo que también yo le agradecí a Dios porque yo sé que también en eso Dios estaba obrando y en eso Dios estaba cuidándome y dándome una respuesta a esa oración que yo le decía, me quiero ir, pero Dios fue también como que una respuesta, decirme, no, tú tienes que permanecer aquí. Entonces ahí tomé la decisión de permanecer, pero de buscar más profundamente a Dios. Entonces empecé una búsqueda más intensa con Dios, fue una búsqueda distinta quizás a como había sido otras veces. Y Dios fue lindo porque yo veía cómo Dios empezó como a enamorarme más de Él, con sus detalles, con sus detalles, con sus cosas. Y yo decía, no merezco esto, pero estoy sintiendo como Dios está cuidándome. Y fue ese proceso en el de volver a conectarme con la iglesia y con las cosas que hay en la iglesia. Yo estaba bajo el liderazgo de una persona que yo sentía que no me estaba empujando a avanzar porque no, ni siquiera sabía lo que yo estaba pasando internamente. Entonces también fue dar ese paso de hablar con mi pastor y decirle, pastora, me está pasando esto, quisiera que me ponga en otra célula porque quiero avanzar, quiero crecer y siento que me estoy estancando. Entonces en ese proceso fue también que me dijeron, ok, te vamos a poner otra líder. Y habían como actividades en la iglesia y en una de esas había todavía luchas en mi mente. O sea, como les dije antes, o sea, yo ya estaba argumentada en contra de la iglesia, entonces hubo una temporada en la que hubo como que una capacitación y separaban como a la gente que está liderando una célula y la gente que no está liderando una célula, pero que está proyectándose hacia eso. Entonces a mí me tocó ir donde la gente que no tiene célula. Y ahí empezaba una lucha en mi mente, porque empezaban a darnos como clases, pero de cosas que yo ya tengo como conocimiento.
Entonces era una lucha fuerte porque decía, ¿qué hago aquí, Señor? ¿Por qué? Si esto yo ya sé, si ya me lo han enseñado muchas veces. Y era esa batalla fuerte en mi mente, pero un día de esos fue cuando yo entendí que no podía yo em, dejar que el enemigo venza. Y a pesar de que la batalla estaba ahí en mi mente y que yo estaba así a punto de salirme de esas clases, y yo dije, no puedo. O sea, si yo ya decidí permanecer, aunque me cueste, me voy a quedar, porque sé que Dios, tú vas a hacer algo. En una de esas clases fue cuando Dios, o sea, justamente oraron por esto de los argumentos en tu mente y de recibir liberación sobre esas cosas, y fue ahí como cortar eso que estaba en mi mente y empezar a conectar de nuevo. Entonces, siento que esa temporada fue como que enfocarme yo mucho más en Dios, en mi propósito y no estar pensando en otras cosas. Y no, o sea, como que centrarme mucho más en Dios. A partir de esa temporada también fue cuando Dios empezó a poner sensibilidad mucho más fuerte hacia a su voz en mí. Entonces yo a veces conversaba con alguien y sentía así, Dios, era como que el Espíritu Santo me decía, ora por esa persona. Y a veces a mí me daba miedo hacer esas cosas, pero en este tiempo Él me decía ora y yo oraba y sentía como que esa persona era quebrantada y era tocada por el Espíritu Santo. Dios me decía, habla con esta persona y yo hablaba con esta persona. Mándale esta prédica a esta persona. Y yo empecé a ser obediente, sensible a su voz y obediente. Y cuando pasaban estas cosas, empecé a ver cómo Dios me estaba usando. Y me sentí, así fue como que sentirme, estoy haciendo lo que Dios me manda hacer, estoy cumpliendo parte del propósito que Dios tiene para mi vida. Y Dios tuvo que trabajar en esto como para traer esta respuesta en el área sentimental. Porque siento yo que si yo hubiera estado enfocada en seguir haciendo las cosas a mi manera o hacer las cosas que yo quería, tal vez esto no hubiera estado pasando y no les estuviera contando y este testimonio de cómo Dios obró. Y entre esta temporada, bueno, pues la amistad con Luis, se llama Luis, se fue como que fortaleciendo un poco más. Y como les digo, él todavía no, él había llegado hace muy poquito a la iglesia y él tenía que pasar como ciertos procesos en la iglesia. Entonces tenía que asistir a un encuentro, tenía que bautizarse y pasar estas cosas, ¿no? Y él, o sea, lo diferente que fue porque aunque él ya tenía o sea, como que ya sentía atracción por mí, ya sentía que yo le gustaba desde hace rato, él nunca, o sea, hubo una temporada en que él no me decía, nunca fue así como de decirme, Cris, me gustas, o Cris, qué bonita, o buscarme con esa intención. Fue muy, muy prudente en ese aspecto, porque se mostraba amigo, más que nada. Entonces, yo igual no estaba pensando en eso, no estaba preocupado por eso, o sea, yo le veía como amigo, todo bien. Me empecé a llevar bien con él, pero nunca, o sea, hasta antes de empezar este proceso, sí hubo momentos en el que sí él era como que un poquito más intencional o me decía alguna cosa, ¿no? Pero nunca era que con él chateábamos así todos los días, nunca tuvimos conversaciones largas por teléfono, nunca él se me lanzó a decirme alguna cosa muy específica como que de que le gustaba o algo así. Fue muy prudente él, a pesar de que recién estaba como entrando en ese proceso en la iglesia. Pero yo veía como él realmente tenía y tiene ese amor por Dios y esa pasión por Dios. Porque
em, como que uno se da cuenta, ¿no? Cuando alguien recién llega a la iglesia y está como que quizás tambaleando entre que sí, entre que no le gusta quizás ser obediente a ciertas cosas, o que le cuesta a veces ir fielmente a la iglesia, o hacer lo que le digan que haga. Y yo veía que él sí tenía esa pasión por Dios y por crecer y por conectarse con Dios y por buscar más de Dios. Entonces, em, algo que pasó en este tiempo fue que después de unos meses, no pasó mucho tiempo. O sea, realmente todo esto que ha pasado ha sido muy repentino. Ha pasado las cosas muy rápido para mí, desde mi punto de vista. En unos dos, tres meses después de que le conocí, me acuerdo que un amigo de él también estábamos conversando y él me dijo, ¿sabes qué, Cris? A Luis le gustas. El rato que él me dijo eso fue, o sea, no lo esperaba, no me imaginaba porque él nunca había sido, como les digo, no se había mostrado como que con esa intención. Pero algo que pasó ahí fue que yo me llené mucho de temor. Y esto como que de asustarme y de este temor han sido varias veces que han pasado durante este proceso. Entonces yo, o sea, para mí eso fue muy como que sí me asusté porque em, había pasado que en los últimos meses ya me habían dicho eso de otras personas, no dos que tres. Pero ahí me asusté porque yo llevo casi 10 años en la iglesia desde que regresé igual, o sea, desde que pasó mi divorcio fue cuando yo ya me puse nuevamente fiel a la iglesia. Y en todos esos años nunca había pasado algo así. O sea, sí había pasado que algún chico como que medio se acercaba, pero no como pasó en esta temporada. Entonces fue como, me asusté, porque ya fue uno, dije, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, incluso ahí dije, me di cuenta como que el enemigo también te ataca, porque yo me sentí, yo dije, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Yo estoy haciendo algo mal. Me empecé a sentir hasta culpable, dije, ¿qué estoy mostrando yo para que pasen estas cosas? Y algo que pasó fue que justo yo le conté tengo un mejor amigo en la iglesia, le conté, le dije, no le dije específicamente quién era, solo le dije, otra vez me enteré de esto y me siento mal, me siento así, no sé por qué me está pasando esto, yo no estoy buscando esto. Y él me dijo, no, tú, Cris, tú tranquila, porque tú no estás haciendo nada. Y algo que me marcó, pero que en ese momento no le creí, él me dijo, seguramente esta es la temporada que Dios tiene preparada para ya darte esa respuesta en tu área sentimental. Y yo, no, ¿cómo crees? Decía, no creo que sea así. Bueno, pero él me dijo, me acuerdo clarito que él me dijo eso y yo le dije, no, tú no sabes. Y fueron como que pasando esas cosas, pero yo en ese momento en el que me enteré que había ese gusto, yo dije, seguramente se le va a pasar, porque es un gusto, después me ha de conocer y después de decir, no, esa chica no. Entonces dije, no, pero sí empecé como que a ser más precavida en las conversaciones que teníamos, me cuidaba mucho de que no malinterprete las cosas, como de que mantener la amistad y así. Em, entonces era como, yo no quería que tampoco él se confundiera o que él pensara que yo sí sentía algo por él o que me gustaba, cuando en realidad en ese momento no había algo de mi parte. Pero después, em, después de unos meses, como que ya me empezó a llamar la atención, como que yo ya le empecé a ver distinto. Cuando yo le empecé a ver distinto, otra vez me vino el miedo.
porque dije, Señor, yo no, esto no es lo que estoy buscando en este tiempo. Y yo no quiero volver a hacer las cosas, no quiero hacer las cosas mal y no quiero que nazca un sentimiento que no viene de ti. Entonces, cuando me empezó como que llamar la atención, yo me puse a orar y dice, o sea, yo le decía, Señor, quita este sentimiento, si este sentimiento no viene de ti, sácalo de mi corazón. Yo no quiero fijarme en alguien que no es parte de lo que tú quieres para mí. Y yo le oraba de esa manera. Mientras, obviamente, de su lado, él estaba orando porque en mí nazca el sentimiento hacia él. Entonces él me cuenta, ¿no? Ahora me dice, yo oré mucho por ti. Desde o sea, él me dice, desde un par de meses después que yo te conocí, yo oraba mucho por ti. Mientras lloraba, que Señor, quítamelo. Él oraba en cambio por todo lo contrario. Y, y desde como que desde que nació eso, esa, ese algo que yo empecé a sentir, volví a hacer esa oración que yo hacía antes. Del Señor, Dios, muéstrame el corazón de este chico. Muéstrame el corazón y más que nada oraba así mucho, Señor, si no es de ti, por favor, que este sentimiento no crezca, que este sentimiento ya no esté aquí, que si es una emoción, esto no te la rindo, Señor, a ti. Oraba de esa forma, pero oraba mucho porque Dios me muestre su corazón. Y en esa, y en ese Señor, muéstrame su corazón, yo no veía cosas cosas malas que veí que me pasó cuando en mis oraciones anteriores con otras personas. Al contrario, empecé a ver cosas como les decía, como la pasión que él tiene por Dios, como incluso lo detallista que él era, no necesariamente con un sentido romántico conmigo, sino como él sí tiene eso de ser detallista, como era sensible. Y, y ahí empezaba, o sea, yo veía esas cosas y yo empezaba como que mi corazoncito latía más, más fuerte. Incluso él es papá de una nena de 5 años y yo le veía también como él es como papá y también, o sea, eso también me llegó a llamar la atención de él porque yo le veía como es cariñoso, cuidadoso, como le trata como princesa, cómo la cuida, cómo está muy al pendiente de ella. Entonces, yo veía y dice, qué bonito decía ese chico. Y algo que fue como que ya en este proceso, el momento, como que los momentos que ya fueron claves para ya avanzar en esto, fue porque primero pasó como en mi cumpleaños, él se portó ahí sí ya más intencional conmigo, como para mostrar que había un interés. Ya justo en esa temporada ya había pasado el encuentro, justo ya se había bautizado, entonces ya estábamos, digamos, más firme, ya se veía más que estaba firme él en Dios. Em, y en mi cumpleaños él se empezó o sea, fue muy detallista conmigo. Yo quería irme, justo en el día de mi cumpleaños había un partido del equipo que a mí me gusta, un partido de fútbol al que yo quería irme. Entonces yo a mis amigos, o sea, entre todos les había dicho, ah, llévenme, cómprenme la entrada, si quieren regalarme algo por mi cumpleaños, ya saben, ¿no? Y él un día antes del partido me dijo, Criste, te voy a regalar la entrada para que te vayas al estadio. Pero como yo estaba entre que no, todavía no sabía, yo le dije, no, no, gracias, ya me compré. Sí me había comprado antes la entrada, pero le digo, si tú me hubieras dicho antes, yo igual no te hubiera aceptado, porque el aceptarte algo así ya era confirmar que sí quería yo algo y yo todavía no estaba 100% segura de que quería que quería algo con él. Entonces le dije, "No, bueno, pero después,
Yo también como que sabía que le gustaba, pero no sabía si sí o si no, qué mismo. Y un día, así por mi cumpleaños, él me regaló una cajita con dulces. Y me escribió una carta, pero era una carta muy, 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 muy de amistad. O sea, me decía gracias por tu amistad, que Dios te bendiga, gracias por el tiempo que compartimos, no solo contigo, sino con los otros chicos, porque esta amistad también me ha fortalecido a mí en Dios y así, solo amiga. Pero en esa cajita mm, tenía como que unos papelitos y estaba llena, o sea, le había echado harto perfume. Entonces ahí ya dije, ya, él no quiere ser solo mi amigo, porque ya algo así ya es muy notorio. Pero sí me llegó mucho a mi corazón porque no me lo esperaba, o sea, no esperaba que sea así de detallista. Incluso el día de mi cumpleaños fue como que él esperó a la madrugada para mandarme un mensaje, hacerme como que una cosita bonita, mandarme un mensaje bonito por WhatsApp y desearme así feliz cumpleaños, así pasada las 12 de la noche. Y yo me dije, de chico, simpático." Pero ahí fue conociéndole como que su lado detallista, su parte detallista. Em, y entonces ahí yo dije, no, ya, algo hay aquí. Y luego de eso sí hubo una conversación que tuvimos como que más profunda. No sé si más profunda, pero fue una conversación más larga que tuvimos, pero igual por WhatsApp nada más. Que llegó un punto en el que él me dijo y él me preguntó, no me acuerdo exactamente, pero fue algo como, Cris, ¿tú sientes algo por mí? Algo así. Y yo le dije que no podía responderle eso por un mensaje, pero sentí como que en ese momento él quería decirme algo acerca, como que abrir su corazón respecto a esto. Entonces, como yo les digo, en la iglesia es para estos procesos tú tienes que como que dejarte guiar primero por tu autoridad para para que las cosas se vayan dando de una buena manera. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? No me digas nada. Anda, mejor habla con tu líder, cuéntale si es que si es que pasa algo en tu corazón o haz lo que tengas que hacer y después de eso conversamos. Y quedó ahí la conversación. Entonces yo estaba como que, yo no sabía si él lo iba a hacer, yo no sabía si él iba a hablar con su líder, pero en mí también ya estaba como que un gusto y una atracción. Entonces, como yo ya le dije eso, dije, ni modo, me va a tocar conversar con mi líder sobre esto que está pasando. Y una cosa curiosa que también pasó ahí fue que justo, o sea, después de esa conversación que tuve con él, yo le escribí a mi pastora y le dije, pastora, necesito hablar con usted, ¿cuándo me puede atender? Y ella me dijo, hablemos un martes, porque los martes hay reuniones de discipulado, me dijo, hablemos el martes antes de la reunión. Y yo le dije, ok. Ese martes, justo la pastora me dijo, ¿sabes qué? No te voy a poder atender antes, mejor ven, hablamos a lo que se acabe la reunión. Entonces ya, chévere, dije, bueno, yo, se acabó la reunión, le busqué a la pastora, nos pusimos a conversar, le conté un poco sobre lo que me estaba pasando, le conté sobre Luis, le dije, él no tiene mucho tiempo también viniendo a la iglesia. Entonces ella me dijo, o sea, puedes seguirle conociendo, pero tenemos que ver cómo va su proceso de su madurez espiritual antes de que pase algo más. Entonces veamos.
justo iba a haber una convención de la iglesia, entonces dijo, tiene que pasar esto, veamos cómo evoluciona y después hablaremos. Y ese veamos cómo evoluciona para mí fue como bueno, ha de pasar de aquí unos 3, 4, 5, 6 meses y después va a pasar algo, ¿no? Entonces fue como que, bueno, yo ya di ese paso, como les decía, de hacer las cosas diferentes y de esta vez, antes de involucrarme más, dije, le voy a contar a la pastora, entonces le conté. Terminó la reunión y yo estaba hablando con ella. Termino yo de hablar con ella y más allácito estaba justo Luis hablando con su líder. Ya se me vino, dije, está hablando de mí, ¿no? Pero fue justo ese día, o sea, fue como que una de cosas que han ido pasando fue que justo ese día, sin planearlo nosotros, los dos nos dijeron, hablemos y hablamos, yo terminando de hablar con ella y él empezaba a hablar con él, con su líder acerca de esto. Y ahí empezó como un tiempo como de, bueno, la pastora sí me dijo, no, sigue llorando, ora porque Dios te muestre el corazón, ora porque Dios te dé una palabra y eso. Entonces también fue como que meterme en oración con Dios por esta parte específica. Y ahí fue cuando Dios en ese tiempo me dio una palabra que marcó como que este inicio, que no fue una palabra no fue una palabra específicamente sobre él, pero fue una palabra, les voy a leer, que está mm, la busco. Ya, está en Isaías 30, el versículo 20 y el versículo 21. Y dice, Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Verás a tu maestro con tus propios ojos. Tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes seguir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Entonces, esa palabra fue la palabra que me marcó a mí en este tiempo porque fue entender que Dios me estaba dando dirección, que Dios me decía, yo te voy a dar dirección. No me estaba diciendo, no hagas esto, tampoco me estaba dando un sí, pero me estaba diciendo, yo te voy a guiar. Y así fue como fueron pasando las cosas. Entendí que Dios me habló sobre esto. Dios me dijo, yo te voy a dar dirección. Y ahí fue como, ok, tú me vas a dar dirección, voy a confiar en tu palabra y voy a dejarme guiar por ti y por lo que tú hables en este tiempo. Después de eso, obviamente, lo que les contaba que él habló con su líder, luego el líder le dijo que también tenía que buscar una palabra de confirmación o algo que Dios le hable acerca de esto. Y en ese tiempo ya el líder le dijo, ¿sabes qué? Vas a tener que frecuentarle menos a ella mientras tú estás en este tiempo de escuchar la voz de Dios en esta área, para que no te confundas, no se hagan, como que no crezca el sentimiento, sino tiene que ser de Dios y demás. Entonces ahí fue unas semanitas en las que ya no nos veíamos, pero, pero él estaba orando por mí. Obviamente yo ni sabía, no sabía cómo era su oración, no sabía la intensidad de la oración de él. Pero o sea, ahora que ya estamos en este proceso, él me dice, Cris, yo oré mucho y ayuné mucho porque yo quería, o sea, sí ayuné y oré eh, renunciando a mi voluntad, pero también oraba porque Dios me guíe respecto a esto. Y Dios sobre en ti también, él me decía, en tus sentimientos y yo, bueno. Pero fue para mí también como lindo saber que estaba él orando por mí. O sea, fue como, no, él no se lanzó a ser más intencional conmigo, o sea, a decirme cosas sin estar detrás orando y y buscando dirección. Y bueno, luego de eso pasaron unas semanas
Yo como les digo, yo dije, bueno, de que ha de ser unos mesecitos más. Y llegó un día, igual un martes, que, que mi pastora me dijo, ¿sabes qué, Cris? Ya hablé con el líder, bueno, el líder de él ya habló conmigo, ya me contó lo que él está sintiendo y queremos mandarles a hacer un ayuno a ustedes dos, o sea, cada cual por su lado. Van a hacer un ayuno de 3 días, tú vas a orar buscando una palabra de Dios sobre esto, pero tu oración sobre todo va a ser em, pidiendo no hacer tu voluntad, rindiendo tu voluntad y que se haga la voluntad de Dios en esta área. Y luego de esa conversación que tuve con mi pastora, otra vez llegó ese temor a mi corazón, porque esa vez sí ya fue más fuerte porque yo ya le había orado a Dios sobre él y Dios ya me había mostrado su corazón y yo no veía mm, cosas raras, digámoslo así, en él. Oye, Cris, y justamente con respecto a ese temor o a esos temores que mencionas, ¿cuál era el temor más grande para ti en ese momento de duda? Porque entras en un proceso de duda, ¿cierto? Ujú. ¿Cuál Sí, era? justo. Justo en ese momento fue el temor, o sea, vino el temor a mí de una manera muy fuerte. Yo me asusté, salí de la iglesia y me asusté mucho. Estaba como que no entendía lo que estaba pasando, era como que no estaba en ese lugar, pero no estaba, no sé ni cómo explicarlo, pero era, o sea, fue una sensación muy fuerte en ese momento. Entonces yo llegué a mi casa. em, Y me puse a orar, le dije, Señor, no sé lo que me está pasando, estoy sintiendo esto, ayúdame. Y fue como que no, Dios, y en ese momento Dios también me dijo, yo en el momento, perdón, en el momento preciso yo te responderé, pero aún estaba el temor. Y fui como que analizando qué es lo que yo tenía, cuál era mi miedo. Y era el hecho de que, como les digo, yo ya sentía de parte de Dios que, que, que quizás no iba a ser un no a esa oración por las cosas que Dios previamente ya me había hablado. Entonces tenía mucho miedo a avanzar en esto. Tenía miedo, en cambio, a que la respuesta a este ayuno sea un sí. ¿Por qué? Porque sé lo que implicaba. Sabía que esto ya implicaba un compromiso, ya implicaba renunciar a mí y renunciar a mi vida de independencia que la he llevado por largo tiempo. Entonces para mí era como, esta parte fue la fuerte, porque dije, no, o sea, voy a tener que morir a mí, pensar en otra persona, ya no voy a poder hacer las cosas como las venía haciendo antes, pensando solo en mi hijo y en mí. Em, Han sido muchos años de yo ser la cabeza de mi hogar, de yo ser la que toma decisiones, de yo ser la que hace o deshace, de yo ser la que está ahí al frente y soltar eso, eso era lo que tenía miedo. Tuve mucho miedo de soltar eso. ¿Crees, Cris, que de alguna manera en algún momento llegamos a acomodarnos los que somos solteros, de pronto ese temor de decir, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? O es entrar en ese punto me gustaría andar un poquito más, porque justamente yo creo que cuando ya estamos en un proceso, ¿no? Entra un temor tan fuerte, bueno, no sé si te pasó este, de duda, de pronto sabías que sí estabas haciendo lo correcto, que estabas llevando un proceso, porque al final del camino el pensar en las cosas, porque claro, tanto tú como él, el hecho de tener pues alguien más en quien pensar aparte de ustedes, que son sus hijos, ¿no? Eh,
y que estás cómoda en esa parte de tu soltería, como tú dices, yo gobernaba mi hogar, ¿no? Yo gobernaba tenía mi independencia, ¿no? Y pasar a un momento en el decir, rayos, o sea, ahora voy a tener que compartirlo con ellos. De esa manera, o mejor dicho, ¿cómo fue ese proceso de sacar esos pensamientos de pronto que llegaban a tu vida? ¿Y cómo es esa parte? Porque muchos solteros tenemos ese tema, ¿sabes? O sea, como que Ujú. quitar de nosotros todo lo que nosotros parece que está cómodo, ¿no? Y podérselo Exacto. entregar a Dios. Cuéntanos. Justo, es eso como que uno se acomoda a las circunstancias y ya te acomodas a vivir solo. Entonces, eso fue como lo que tuvo que Dios romper en mí para yo para yo avanzar en esto, porque era eso, o sea, era eso, esa era la palabra, la comodidad. Yo ya sé a qué hora llego a mi casa, si llego temprano, si no llego, cuando no está mi hijo, yo ya sé si cocino, si no cocino, si como, si no como, si lavo, no lavo, si arreglo, no arreglo, si arreglo en la madrugada, en la mañana. Entonces son esas cosas que yo ya tenía como mis costumbres, que yo ya tengo mis costumbres. Entonces sabía que dar un paso en esto es como renunciar a eso. Entonces, ¿cómo fue como Dios hablándome en este proceso? Primero, ese día, como les digo, yo llegué así como con un temor, o sea, fue muy, muy fuerte. Incluso yo, o sea, estuve toda la noche pensando en eso. Luego dije, yo creo que lo mejor es no hablar con Luis durante una temporada hasta como yo estabilizar, pensar bien las cosas, pensar si quiero o no quiero esto. Em, y dije, bueno, estaba pensando en decirle, sabes que ahorita no, mejor no hablemos por un tiempo hasta yo eh, saber qué hacer. Entonces ese día, de ahí al día siguiente me puse mucho a pensar en eso, como que organizar mis ideas en cuanto a qué es lo que estaba sintiendo, qué es lo que estaba pasando. Y pues en la noche decidí hablar con él. Le mandé un mensaje, le mandé unos audios y le conté como lo que estaba sintiendo. Le dije, ¿sabes qué? La pastora habló conmigo, me dijo que me mandó a ayunar por esto. Entiendo que a ti también te mandaron a hacer este ayuno, pero yo me estoy sintiendo así. Le dije, yo quiero que entiendas que para mí o sea, esto es como muy, muy nuevo, e implica un compromiso y yo me estoy sintiendo así, o sea, tal cual como me sentía en ese momento, yo le conté, le conté lo que estaba pasando. Y ahí pasó algo que él me escuchó, o sea, él escuchó y lo primero que me dijo fue, ¿sabes qué, Cris? Yo entiendo lo que tú me estás diciendo. Yo sé que tal vez no llevo años en la iglesia, pero entiendo cómo son estos procesos. Y yo no podía hacer las cosas de otra forma que no sean así, de la manera correcta. Me dijo, yo no podía hacer las cosas de una manera incorrecta porque tú te mereces que yo haga las cosas bien. Y ahí lloré y lloré y lloré. Claro, Porque, porque supongo yo que cuando compartes el temor con alguien y no lo hace de menos, sino que exacto, le dio la importancia que de pronto tú querías que se le diera a eso que tú en ese momento estabas sintiendo, porque no era fácil, ¿cierto? exacto, porque justo lo que tú dices, porque yo, previo a eso, o sea, justo luego que la pastora me dijo, estaba yo con una amiga y mi amiga me dijo, Cris, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo la pastora? Y ese rato le conté más o menos lo que pasaba, pero le dije, tengo miedo. Ella me dijo, no, tranquila, es normal que tú sientas esto y tú entrégale a Dios y algo así. Y fue como que, ya. Luego yo le escribí a la pastora, le dije, pastora, estoy sintiendo esto, tengo miedo. Y la pastora igual fue como que me dijo, no, Cris, es normal. O sea, no me dijo, no me dijo que era normal, me dijo, tú tienes que renunciar a ese temor porque tú sabes que el temor no viene de Dios, el temor viene del enemigo, punto.
Y yo cuando iba a hablar con él, tampoco me esperaba lo que es la respuesta que me dio. O sea, mi intención era como contarle para que él sepa lo que yo estaba sintiendo. Pero fue justo eso. O sea, él le dio la importancia que yo no esperaba que la dé, pero le dio esa importancia a lo que yo estaba sintiendo. Me dijo muchas cosas pero lo que más me marcó fue eso. El hecho que él me dijo, yo tengo que hacer las cosas bien porque tú te mereces que yo haga las cosas bien. Esas palabras, las justas y necesarias que hicieron que mi temor se vaya. Qué Lloré padre porque porque sabes, perdón que te interrumpa, pero algo que veo aquí es que siempre ha estado la palabra de Dios en medio. Entonces, la palabra de Dios, cuando tú tomas a Dios en cuenta, te trae claridad, te trae paz también. En muchas ocasiones yo veo jóvenes o, bueno, personas que cuando empiezan una relación, cuando empieza el temor, cuando empiezan las dificultades, cuando empieza como ese miedo, ¿no? Es más fácil renunciar que pedir dirección al Señor, porque para mí se me hace muy valiente lo que tú y él hicieron, el hecho de decir, bueno, tengo miedo, porque todos tenemos miedo, porque en algún momento he escuchado así, no, es que cuando ya es, tú sientes súper paz y no sé qué, y claro, yo siento que en algunas ocasiones por todo el contraste que tenemos, bueno, de las vivencias y demás, claro, ujú, nuestro corazón tiene miedo, pero al final del camino, cuando tú vas a la palabra y te acercas con gente sabia, como en este caso que lo hicieron con sus pastores, ¿no? Que lo hicieron con sus líderes, ellos no vieron el que, claro, sí, tienes miedo porque lo hay, pero ellos, yo me imagino que vieron que ustedes estaban haciendo las cosas bien, o sea, estamos informando, no estamos haciendo algo indebido, ¿no? Y estamos pidiendo ayuda, dirección, que era lo más importante, y que de alguna manera se estaban dejando guiar, porque no todas las personas se dejan guiar. Y yo creo que aquí cuando entró ese temor, de pronto el que se lo pudieras compartir, ¿no? Y y las palabras que él te dio para ti en ese momento creo que era como la confirmación de pronto decir, estoy con un hombre que me escucha, que le da la importancia a mi miedo y que de alguna manera no lo minimiza, sino que de alguna manera le da la importancia que yo necesito para poder seguir, porque de esos temores vamos a tener muchos en el camino, ¿cierto? sí. Han sido varias cosas como que han pasado justo respecto a eso, pero fue eso, ¿no? Y, y como tú dices, es que en todo este proceso ha estado el buscar de la palabra, el de buscar una dirección, el buscar de Dios antes de dar más pasos en el área sentimental. Entonces, algo que yo sí me cuidaba era de no, de no lanzarme así como que ya me voy a enamorar de este chico sin antes tener esa confirmación de parte de Dios. Y justo en ese momento en el que él me dijo esas palabras y que yo lloré y fue como fue sentir que ese temor que yo tenía se fue. Ese momento, o sea, fue con él que ese temor se fue y ahí fue cuando Dios también me trajo el versículo, es que el perfecto amor echa fuera el temor. Y lloré más porque dije, ay, me ama. Porque alguien que te ama, o sea, que te quiere, es alguien que puede aliviar esos temores que tú tienes también. Obviamente es el amor de Dios el que te quita los temores, pero que también alguien cercano a ti te ame, te alivia sus temores. A mí me pasó eso. O sea, escuchar esas palabras de parte de él quitó ese temor que yo tenía. Entonces ya con eso dije, bueno, ayunemos. Ayunemos con confianza. Pero algo que también pasó en ese tiempo es que mi pastora me dijo, me tienes que decir qué días vas a hacer el ayuno. Entonces fue como yo le dije, Dios, tú dime qué días ayuno. De una u otra manera, dime tú qué días ayuno. Y justo en la parte, en los devocionales que estaba haciendo, me tocaba leer el capítulo
creo que era 25, 26, 27, algo así. Y justo esos 25, 26, 27 caía lunes, martes y miércoles de la siguiente semana. Entonces dije, ya, le voy a decir a la pastora que voy a ayunar lunes, martes y miércoles. Y en esa semana, o sea, previo a hacer el ayuno, incluso eso, el hacer el ayuno en esos días fue parte de lo que tenía que pasar para que Dios me hable en cómo hacer ese ayuno. Justo el fin de semana antes de yo empezar este ayuno, em, la prédica del domingo fue acerca de la familia. Y esa prédica fue re confrontante para mí, porque hablaron de la familia, obviamente del rol del esposo, del rol de la mujer, del rol de los hijos. Y es algo que ciertamente lo pude haber escuchado muchísimas veces, en muchísimas ocasiones, pero esta vez me tocó mucho más profundo, porque hablaron acerca de que la mujer, o sea, fue como, tú como mujer no tienes que buscar ser la cabeza de tu hogar. El hombre tiene que ser la cabeza. Y tú lo que eres, y la mujer lo que es ayuda idónea. Esa ayuda idónea es lo que Dios quiere que tú seas. Y yo lloraba, porque, como les digo, yo siempre tuve el control. Incluso mi familia es mucho de que las mujeres son las que tienen el control y las mujeres son las que están al frente de todo. Entonces, ese domingo yo recibí como que esa confrontación de parte de Dios y entendí cómo tenía que hacer mi ayuno. Ese momento, luego de esa prédica, dije, ok, Dios me está diciendo que yo no tengo que ayunar. Sí tengo que ayunar renunciando a mi voluntad. Sí tengo que ayunar buscando una respuesta en esta área, pero mi ayuno no debe ser como, Dios, este es el hombre que tú tienes para mí, sino al contrario. Mi ayuno fue enfocado en Señor, yo soy ayuda idónea para Él. Hacer eso para mí fue fuerte, porque o sea, ya empezar ese ayuno, ya era, con esa oración, era renunciar a mí y, y aceptar el ser ayuda idónea, aceptar el ya no ser cabeza yo, aceptar el que es específicamente yo tengo que ser ayuda idónea para Él. Entonces, ese día, justo ese día, fue ese día antes de empezar el ayuno que yo empecé como en la noche con esa oración, diciéndole, Dios, yo a partir de hoy voy a orar así. Bueno, mi decisión fue, ¿no? A partir de hoy voy a orar así en estos días y yo quiero que tú me muestres si yo soy la ayuda idónea para él. Y ese día, em, dentro de el libro que me tocaba leer en ese día, era el libro de Ruth. Entonces, algo que también quiero compartirles es que, por ejemplo, en este ayuno no fue que yo me busqué específicamente leer un libro que hable acerca del matrimonio, del amor, un capítulo de la Biblia que hable acerca del amor, no, sino que mi decisión fue, yo empecé un plan bíblico desde enero, entonces yo dije, tal cual, con ese mismo plan yo voy a continuar y Dios me hablará ahí, si es que tiene que hablar. No es que me voy a poner a buscar qué libro de la Biblia habla acerca del romance. No, Dios me va a hablar en la misma continuidad en la que estoy leyendo los libros de la Biblia. Entonces, ese día me tocaba leer un capítulo del libro de Ruth y esa fue una de las palabras que Dios ya me confirmó sobre, sobre justo como respuesta a esa oración que yo le hice. Entonces, el versículo está en Ruth 4, 11, 12. Y dice, somos testigos que el Señor haga que esta mujer, que va a ser parte de tu hogar, sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel.
que prosperes en Éfrata y que seas famoso en Belén, y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven, que sean como los de nuestros antepasados, Fares, el hijo de Tamar y Judá. Fue para mí como que Dios me dijo, sí, tú vas a ser esa ayuda idónea para él, y dándole como que esta promesa no a mí, sino a él. Y hay varias cosas, dos cosas que sí quiero contarles. La una es que, bueno, aquí ya Dios me confirmó. Y luego en estos 3 días de ayuno, como les digo, sí fue un morir a mi voluntad, fue un renunciar a lo que yo quería, renunciar a mí misma, morir a mí en muchas cosas. Y Dios también me fue dando promesas acerca de prosperidad, acerca de descendencia, acerca de un hogar y promesas de restauración y de restitución. Pero esta promesa, esta parte en Ruth fue algo que sí me costó también orar en este ayuno, porque Dios me dice, Dios en esta palabra dice que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven. Y yo creo que en algún momento les compartí a ustedes también, pero yo realmente ya no, yo ya en mi mente y en mi humanidad, yo ya no quería volver a ser mamá. Llegó un punto en el que yo dije, Señor, yo ya tengo un hijo, yo no quisiera volver a lo que es tener un bebé, eh, la, la, la vida ahora quizás es muy difícil para los niños, ya no, o sea, uno tiene que estar muy al pendiente, cuidarles demasiado, estar eh, muy, muy detrás de ellos porque la paternidad no es fácil. Entonces yo le dije, Dios, no es por ser egoísta, pero o sea, si yo me voy a volver a casar, no quiero volver a tener hijos. Y Dios me da esta promesa. Y yo, no, ¿por qué? Porque también entre las conversaciones así entre los chicos que habíamos tenido, una de las cosas que Luis sí siempre fue claro fue en decir que él sí quería tener una familia grande, o sea, que él sí quería tener más hijos. Yo también siempre fui clara en decir, yo no quiero hijos. Siempre les decía yo, verán, yo, y no me miren para otras cosas porque yo hijos no quiero. Y Dios me da esta promesa y en el ayuno me fue dando promesas de descendencia. Entonces me tocó a mí en ese ayuno morir a mi voluntad en esta área. Eso fue para mí el morir a mi voluntad. Y fue fuerte también uno de esos 3 días en los que oré, me quebranté y fue Dios diciéndome, tienes que renunciar a todas esas veces que tú dijiste que no querías tener hijos, porque yo te estoy dando esta promesa y mis planes son mejores que los tuyos. Así que me tocó renunciar. Renunciar todavía es algo con lo que quizás mi mente todavía lucha un poco, pero eh, estoy convencida de que lo que Dios quiere hacer va mucho más allá de lo que yo puedo entender. Y el ser obediente a Dios me va a llevar a cumplir el propósito que Él tiene para mí. Entonces, aunque me cueste, yo sé que tengo que ser obediente a lo que Dios quiere para mí. Y fueron varias promesas en este tiempo de ayuno que me hablaban acerca de descendencia. Entonces fue como, está bien, Señor, voy a renunciar a esto. Y, y fue ese tiempo como que de confrontación y de recibir como libertad también en esos temores que yo tenía sobre estas cosas. Aún así, yo creí que todavía como que iniciar un proceso con él iba a ser todavía así como más, más demoroso. Y me acuerdo que terminó el ayuno un miércoles, el día siguiente, al jueves, yo le cuento a la pastora, le digo, ¿sabe qué? Ya esto, Dios me habló esto en el ayuno, pero yo le decía a la pastora, le digo, pero yo no quiero
cómo interpretar esto a mi criterio. O sea, no quiero sentir que estoy interpretando las cosas como para que se dé un sí. Entonces, guíeme usted y dígame si es que sí está, sí está leyendo lo mismo que yo estoy leyendo. Y la pastora me dijo, yo siento que hay promesas de restauración, siento que hay promesas que hablan acerca de tu propósito, de tu llamado y acerca de, de familia. Entonces me dijo, voy a conversar con la pastora Sandra, que es la pastora principal de la iglesia, y yo te aviso. Y como les digo, con Luis no habíamos tenido una conversación así profunda en la que él me diga, ¿sabes qué? Yo siento esto por ti, yo te quiero, tú me gustas, así. No, nunca. Hasta ese momento no. Entonces yo le dije a la pastora, ¿y qué hago, pastora? Le hablo con Luis, le digo que le van a decir que hable conmigo para saber qué hay en su corazón, qué es lo que siente, qué es lo que está pasando. Y la pastora me dijo, no, espera, espera. Bueno, yo dije, espera unas semanas, unas 2 semanas, 3 semanas. No pasa nada, yo espero con paciencia. Entonces, eso fue un jueves. Cuando me dijo espera, yo estaba tranquila. Y el fin de semana, el domingo, yo estaba sirviendo en la iglesia. Estaba yo en el servicio así todo tranquila y llega la pastora, mi pastora, y me dice, Cris, hoy hoy a las 11 vamos a reunirnos con el pastor Abelardo, que es el pastor principal, Luis, el líder de Luis, tú y yo, para que él ore por ustedes. Y yo me quedé, ese momento, otra vez, me quedé en shock, porque ya era para que él ore por nosotros, para darnos la cobertura para iniciar un proceso. Pero, pero me cogió, o sea, de sorpresa, porque no sabía que iban a pasar las cosas tan rápido. Como les digo, con él no habíamos tenido conversaciones así de qué sentimos el uno por el otro. Y, y ahí empezó. O sea, ese día, ese domingo, em, em, fuimos donde el pastor. em, Él estaba súper nervioso, súper nervioso. Y yo estaba confundida porque no sabía lo que estaba pasando. Entonces entramos a la oficina del pastor. El pastor, y más chistoso fue porque el pastor nos recibe diciéndonos, por aquí huele a amor. Y yo, no, pastor, y yo no sé lo que está pasando. Porque de mi parte había un sentimiento, pero no era algo tan profundo, entonces no sabía, era como estaba confundida. Y bueno, ahí el pastor nos preguntó como un par de cosas em, sobre, bueno, sobre nosotros, sobre qué es lo que Dios nos había hablado, sobre cuánto tiempo nos conocíamos y demás. Y, y nos dijo, sí, o sea, Dios ya les ha hablado a ustedes. Ustedes ya saben, es una temporada en la que, bueno, de las pocas cosas que me acuerdo, ¿no? Es una temporada en la que ustedes tienen que conocerse, tienen que empezar a tomar decisiones. Y ahí fue también una de las cosas que el pastor me dijo, fue el que me dijo, Cristina, Dios ha visto tu fidelidad y fruto de esa fidelidad y de tu obediencia es eh, esta respuesta que Dios te está dando. Eh, Esas palabras se quedaron aquí en mi cabeza porque yo nunca les conté a los pastores esa temporada que estuve viviendo de querer irme de la iglesia. Nunca les conté que Dios me había hablado acerca de fidelidad. Y esa palabra que me hizo permanecer, que fue la fidelidad, fue lo que el pastor me volvió a repetir ese día. Entonces para mí fue Dios hablándome y diciéndome, lo que yo te dije un día, que seas fiel, estás recibiendo una respuesta que no esperabas, pero que estás recibiendo una respuesta a tu fidelidad. Y lloraba. Yo como soy melancólica, lloro por todo. Entonces, he llorado mucho porque he visto cómo el amor de Dios, la presencia de Dios y cómo Dios ha estado aquí en medio de esto. Entonces, eso también me marcó a mí en ese momento mucho porque dije, ellos no sabían, o sea, mis pastores no sabían
ese tiempo que yo estuve viviendo. Y justo esa palabra fidelidad que Dios me dio para que yo esté aquí y permanezca, fue lo que el pastor me volvió a repetir. Entonces, eso nos dijo el pastor y el pastor oró por nosotros y dijo que iban a empezar un proceso de amistad especial y nos dio esa cobertura para iniciar este proceso desde ahí. Y, y desde ahí fue como empezar a ver cómo realmente fue Dios, ha sido Dios detrás de todo esto. Esa palabra que me dio a mí en el libro de Ruth, luego conversando con Luis, él me dijo, él sin saber que yo tenía esta promesa, él me dijo, Dios me habló acerca de ti en el libro de Ruth. Y me contó y me dijo, yo entendí como que Ruth y vos, Ruth con vos era así, 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 y yo he visto esto en ti, tú eres así, 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 así. Dios me habló acerca de ti en este libro. Y yo me quedé así como impactada una vez más sobre cómo Dios ha estado ahí, hablándome a mí, hablándole a él en el mismo libro de la Biblia. Eso fue una de las cosas que pasó y algo que también me marcó mucho en lo que él me contó que Dios le había hablado fue como en esta parte en la que Ruth le dice a Noemí, como tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Él me dijo, yo esto lo interpreto como que em, tu hijo va a ser mi hijo también. Y yo lloraba, porque no, o sea, él sabe que yo tengo un hijo, él le conoce también, y, y saber que él está dispuesto a asumir ese rol también de esa paternidad que no le corresponde, pero saber que va a asumir ese rol. Y que Dios, o sea, que él en la palabra entendió que él tenía que asumir ese rol, también fue sentir ese amor de parte de Dios hacia mí. O sea, todas las cosas como han pasado ha sido para mí eso, o sea, sentir el amor de Dios hacia mí. Y algo que a mí me ha llevado esto es a lo que tiene que llevarnos, ¿no? Una relación, ¿no? A crecer más en Dios y enamorarte más de Dios. Y a mí me llevó a eso, o sea, me ha llevado a eso. Porque yo sé que no, esto que está pasando no es algo que humanamente podría ser posible, sino que Dios tiene que estar detrás. Y otra de las cosas también y otra de las palabras que también Dios le habló a él, es justo lo que el versículo que yo les compartía, ¿no? El de Jeremías. Dios a él le habla en Jeremías, déjame ver bien cuál era. Jeremías 32, 39. Y en ese libro, él me dice, bueno, él les dijo, ¿no? Eh, 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 el versículo como que le marcó el que sí esto era de Dios. Dice, les daré un solo corazón y un solo propósito. Adorarme para siempre, para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. Y Dios a mí, en cambio, me habló, o sea, me dio como promesa en el mismo libro, pero no el versículo 39 sino el versículo 40 y el 41 que dice, ya haré un pacto eterno con ellos, nunca dejaré de hacerles el bien, pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Me gozaré en hacerles bien y con fidelidad y de todo corazón los volveré a plantar en esta tierra. Eso me dio a mí y él también, y él le dio el versículo antes de esos dos versículos. Y eso también fue, o sea, entender eso para los dos fue como, wow, o sea, realmente Dios está aquí. Porque
Nunca nos conversamos de qué libro de la Biblia íbamos a leer, nunca nos conversamos y dijimos, hagamos un devocional para juntos para ver si Dios nos habla o no sobre esto, sino que cada cual en su lugar secreto estuvo orando por esta situación y recibimos como esa confirmación de parte de Dios. Y han pasado algunas cosas como de ver ese mover de Dios en esto, pero a mí lo que más me ha marcado es como parte de las cosas que yo les decía, como el hacer las cosas diferentes. Yo tenía en mi mente humana que antes de iniciar un proceso así, yo debía conocer bien a la persona, tener unas conversaciones más largas, salir una que otra vez con él para conocerle, quizás hacer ciertas cosas o ver ciertas cosas antes de yo tomar esta decisión. Y nada de eso ha pasado, nada de eso pasó. Porque con él nos conocimos en grupo, con amigos. Nunca salimos solos, nunca. Hasta el momento, como estamos en este proceso de amistad especial, eh, mm, la directriz es no pueden ustedes salir solos, siempre tiene que haber alguien que les acompañe. Entonces, hasta ahora no es que hemos salido así solos, solos. Hasta antes de eso nunca habíamos tenido conversaciones largas. Y fue después que yo le empecé a conocer mejor. Y desde que, o sea, justo desde el día después que empezamos todo este proceso, yo seguía como sorprendida porque empecé a entender que esa oración que yo hice de Señor, tú ponlo y tú escoge, fue respondida. Porque para mí ha sido sorprendente ver y entender que Dios le conoce a él mucho más que cualquier persona le pueda conocer. Dios me conoce a mí mucho más que cualquiera me pueda conocer. Y Dios dijo, tienen que estar juntos. Le empecé a conocer a él, empecé a conocer cómo es muy detallista, cómo es muy sensible, cómo lo que decías tú, Adita, antes, no minimiza mis emociones o lo que yo puedo sentir en algún momento, cómo tiene esa capacidad de, de, de hablar las cosas, de conversar las cosas, de llegar a acuerdos, de decirme cosas que como que yo anteriormente era como que yo sentía que yo tenía que decirlas para que las cosas se den de cierta manera. Él ha sido el que muchas veces me ha dicho, por ejemplo, tenemos que conversar las cosas antes para no enojarnos, para no llegar a discusiones. Y una de las cosas que también como que me impactó fue que a pesar de que él, bueno, o sea, sí mostró una madurez espiritual, que creo que también la madurez espiritual llega independientemente del tiempo que tú llevas en la iglesia. Pero él me dijo, escuché muchas prédicas de Itiel Arroyo y como que en este tiempo en el que yo estaba orando por ti. Y, y eso fue también como que muchas cosas de las prédicas que él habla acerca de los sentimientos, él me iba diciendo y para mí también fue como Dios, tú sabes, o sea, Dios, tú me conoces, lo que les decía al principio, ¿no? Dios, muchas veces quizás yo no fui específica en ciertas oraciones, pero Dios me escuchaba y Dios sabía lo que necesitaba. Y Él es así, o sea, en muchas cosas es como para mí decir, ¿en serio, Señor, hay todavía hombres así que tienen como que esta responsabilidad afectiva también de no hacer las cosas como como en sus fuerzas o porque a ti te gusta alguien, entonces ya me lanzo o yo hago las cosas como por mí, porque yo quiero ser feliz y yo me quiero casar, sino siempre él mirando como mis necesidades también. Es muy detallista, es muy amoroso, es muy cuidadoso conmigo y, y sobre todo lo más importante es que yo vi cómo él ama a Dios. Y él me ha dicho durante estos meses, no es que yo siento que
Quizás en el mundo pude haber tenido alguna relación con otras chicas, pero Dios me está enseñando a amar, porque nunca he amado como estoy amándote ahora. Y, o sea, ya solo el hecho de ya recibir una confirmación de parte de Dios para avanzar en esta área fue para mí ya decirme lanza de cabeza. Y ya, o sea, ya no es como empezar una relación como quizás antes con empezar una relación como con miedo de qué podrá pasar si yo me enamoro, con miedo de yo me voy de entregarte tú con ese amor al 100% porque no sabes cómo va a reaccionar la otra persona o si la otra persona va a ser recíproca contigo. Y él incluso me decía eso, es que yo, eh, si yo amo, o sea, el amor tiene que ser completo, el amor tiene que ser intenso, no puedes amar como midiendo tu cantidad de amor que le das a la otra persona. Y es algo que yo siempre, no siempre, es algo que Dios me fue enseñando en los últimos años. Eso, entender que yo no puedo limitarme en amar porque Jesús ama sin medida. Y eso es lo que nos llama a hacer a nosotros también. Entonces he empezado esto así, con con esa confianza de que sobre todas las cosas Dios está en medio de esto y sin dejar de buscar de Dios. Porque obviamente el momento en el que cualquiera de los dos como deje esa búsqueda con Dios, pues ahí las cosas ya no se van a hacer en nuestras fuerzas, sino va a ser lo mismo de lo que ha venido pasando. Entonces es bonito saber que él tiene esa madurez también espiritual y sobre todo que algo que a lo que yo sí le tenía miedo también era como decir, Chusa, pero yo no quiero estar con alguien a quien yo tenga que jalarle para que avance, empujarle a que avance en temas espirituales, avance que ore, que lea la Biblia, que haga su devocional. Aunque yo lleve años de cristiana, muchas veces ha sido él el que me ha llevado como que me sigue llevando a crecer. Y eso he visto también en este tiempo, o sea que espiritualmente también ha sido llevarme Dios a un nuevo nivel con todo esto que ha estado pasando. Entonces, sí quería compartirles esto porque como les decía al principio, para mí es un testimonio de cómo Dios obra, porque humanamente, aunque yo también tenía este pensamiento de que en algún momento dije, yo no creo que un hombre se llegue a enamorar tanto, se llegue a enamorar mucho de mí. Yo no creía. Yo dije, ¿por qué? Por las experiencias que había tenido, no solo mías, sino de gente que conozco. Yo decía, los hombres no se enamoran mucho, no se entregan tanto. Entonces yo decía, yo no creo que llegue un hombre que se enamore así de mí. Y llegó, pero llegó de parte de Dios. O sea, no fue que yo lo fui a buscar, sino que Dios lo trajo. Y Dios se encargó de juntarnos y de ir escribiendo como esta historia de su mano. Y ha sido bonito ver también como yo me, mm, no sé si, bueno, sí, me ha salido mi lado cariñoso, mi lado tierno, mi lado amoroso. Y también a veces me sorprendo porque digo, yo no era así. Pero ha sido Dios el que ha estado trabajando en todo esto. Entonces yo sé que una de las cosas que entendí no es eso. Primero, el hecho de que nuestra fidelidad a Dios siempre, nunca pasa desapercibida. En cualquier área en la que tú necesites una respuesta, tu fidelidad no pasa desapercibida por Dios. Y Él va a darte la respuesta que tú necesitas en el momento correcto y en el momento que Él tiene preparado para ti. Porque a veces queremos adelantar los tiempos
O a veces decimos, pero ya, pero ¿por qué? Pero no pasa nada, entonces ya mejor dejo las cosas ahí, entonces nunca va a pasar. No, va a pasar, vas a recibir la respuesta en el momento que Dios tiene preparado para darte esa respuesta. Pero todo lo que hacemos por Dios, así sean las cosas más chiquitas que nadie ve, que la gente no ve, Dios mira y Dios responde. Y eso ha sido para mí como crecer también en mi fe en todas las áreas, porque digo, Dios, si tú hiciste esto que quizás yo no era, fue algo por lo que ya no empecé a orar intensamente, sé que en mi área económica, en mi área financiera, en todas las áreas de mi vida, tú vas a dar una respuesta. Entonces, eso quería compartirles como una prueba de los milagros que Dios puede hacer Claro. y que Y conmigo. súper, súper interesante, Cristi. Y yo creo que me gustaría contigo tocar, bueno, algunos puntos que en toda esta charla que nos has dado, por resaltar puntos clave que mencionaste con respecto a la obediencia, ¿no? O sea, esa parte de ser obedientes, de decir, ya no quiero hacer las cosas a mi manera, sino a tu manera, Señor. Y de pronto la obediencia en el sentido de que hay cosas que viste que no eran fáciles de afrontar, ¿no? O sea, eran miedos, procesos, espera, ¿no? Porque claro, es como muchas ocasiones las mujeres no es como que ya, ya, ¿no? O sea, queremos y poder poner ese freno y decir, no, voy a ser obediente, voy a esperar, pasar por el proceso en ocasiones como que, ¿sabes? A veces siento que es también el hecho de que tanto tú como él se dejaran guiar por sus pastores o por sus líderes, ¿no? Es esa parte de obediencia de no estoy jugando, ¿no? O sea, porque estoy poniendo a Dios primero y estoy poniendo a mis líderes, no estoy jugando. Y yo creo que eso es algo que habla de compromiso, de personas adultas que de alguna manera quieren obedecer a Dios. Y en ocasiones hay en el mundo, Cristi, perdón que lo comente, y no, sin ofender o hacer algún comentario fuera de contexto, pero quiero comentar esto porque a veces en el mundo y a veces como cristianos nos comportamos igual, ¿no? Como que de alguna forma siento que cuando no metemos a Dios en la ecuación, ¿no? Y como tal, creemos que ya estamos viviendo eh, que lo podemos hacer por nuestra cuenta, como que decimos, bueno, es que yo ya soy una persona adulta, como eso de que no puedo salir solo, o ese tipo de detallitos, ¿sabes? ¿No? Y que aún, por ejemplo, por eso lo voy a decir, en el mundo piensan, no, es que ya nosotros ya, este, pues tuvimos una vida, ¿no? De matrimonio, tal vez, y ya no necesitamos eso, ya a lo que vamos, ¿no? He escuchado muchas frases, pero a mí me impresiona esa parte de pronto de ustedes de guardar su corazón, de ser obedientes y que de alguna manera también ustedes puedan poner todo en las manos de Dios, ¿no? Sin apresurarse, sin decir ya, ¿no? O sea, eso aparte habla muy bien de esta persona que no es como tal que te llegara, como tú lo dices, abordando, ¿no? Eso hasta como que hasta da miedo de alguna manera. Digo, fue bonito, o sea, también uno quiere sentir de esa manera el interés, pero de alguna manera siempre guiado por el Señor, ¿no? Que es lo que en muchas ocasiones lo hemos platicado aquí, siempre guiado por el Señor. Y también que a veces tenemos tantas cosas mentales o paradigmas o contextos de cómo quisiéramos, ¿no? Pero Dios tiene el orden, ¿no? Dios tiene todo el control y poderlo dejar a Él que actúe y decir, bueno, yo quería así, así, así,
pero en ocasiones no va a ser así. Y creo que tendríamos que darle esa oportunidad a Dios hasta de sorprendernos como Él sí quiere que sean las cosas, ¿no? Entonces, creo que ese es de los puntos que quiero resaltar. Y bueno, también Él nos va a dar de acuerdo a lo que necesites. Mencionabas el libro de Ruth, ya, y yo decía, tengo que volver a leerlo, porque exactamente Ruth, de alguna manera, en ese contexto, cómo es, cómo, cómo se da la situación, o sea, en el contexto, claro, vos ve bonita a Noemí, pero no llega y ya dice, voy a llegar la Noemí, o sea, nunca pasó eso, incluso fue Ruth guiada por Noemí, ¿no? De cómo tenía que hacer las cosas, de cómo tenía que, que hacer ese proceso para que vos se casara, porque había tantas reglas, ¿no? Que de alguna manera ellas tenían, vaya, ella se dejó guiar por Noemí. Ella no conocía a lo mejor de pronto todas las costumbres eh, que, que se vivían, porque claro, ella era de otra nación, pero ella se dejó guiar y eso yo creo que Dios lo tomó tanto en cuenta, o sea, son tan poquitos capítulos y que Dios la ponga en la Biblia y que aparte sea esa raíz también que salga para que nazca David, ¿no? O sea, dices, cómo en lo poquito que uno es fiel, ¿no? En lo poquito que a lo mejor uno diga, no, voy a obedecer al Dios de Israel. Bueno, así lo veo como diciendo ella, voy a ir con el pueblo de mi suegra, de ese Dios grande que ella habla, ¿no? O que se conoce en Israel. Entonces, en su fidelidad de a lo mejor escasa y de pocas cosas, dejarse guiar, ¿no? Hace hoy en día que el nombre de Ruth esté escrito en la Biblia. Entonces, son cosas que uno a veces tiene que poner atención en esos detalles. Y yo estoy muy contenta por ti, primeramente, porque sé que son anhelos del corazón, aunque uno diga, no, yo ya no sé qué, no es cierto. Son anhelos del corazón y cuando se vive bonito. Yo a veces pienso que cuando la gente de alguna manera lo minimiza o pone cosas así, es porque de alguna manera no le ha pasado, ¿no? Entonces, pero de verdad me gozo muchísimo que esto esté pasando y que aparte nos compartas y nos salpiques de tu fe, ¿no? De eso que Dios te ha hoy dado y que nosotros podamos también ser bendecidos con esta palabra. Por eso quise resaltar esos puntos y que de alguna manera, Cristi, yo sé que sigue el proceso y permítenos orar por ti, permítenos terminar esta charla. Eh, yo quiero que todos oremos por Cristi, eh, que oremos por ella, por su corazón, por este proceso que está viviendo y que Dios siga guiándola, protegiéndola y sobre todo que la siga enamorando más de Él, porque enamoradas de Jesús, cuando nuestro corazón está lleno de Él, tenemos para dar a más y ser esa ayuda que esa persona necesita, ser las mujeres sabias que hoy en esa sociedad necesitamos y no tengas temor porque tu vientre es bendito y no tengas temor porque somos mujeres que vamos a criar hombres y mujeres que amen al Señor, porque si algo necesita en esta temporada es mujeres valientes y hombres valientes que críen hijos conforme al corazón de Dios. Entonces, pues nada, Cristi, de verdad me siento muy contenta por ti. Este, ahorita podemos charlar otro ratito, pero yo quiero que oremos por Cristi. Si tú quieres prender tu cámara también, adelante, muy bueno. Y quiero que pongas su mano así, aunque sea virtualmente,
¿no? Y bendigas la vida de Cristi. Pídele al Señor por su corazón, por este proceso que ella está pasando, que quite todo temor, que quite toda voz que no le pertenezca, que no venga de parte de Dios y que podamos bendecirla. Y yo creo que esta comunidad también nos gozamos con los que se gozan, ¿no, Cristi? Y te amamos y queremos bendecirte y darte muchas gracias por compartirlo y por abrir tu corazón, porque hoy ya conocemos estos detalles y que te digo, nos dan o nos alientan, nos inyectan fe, que esa es la palabra que quiero buscar. Entonces vamos a orar por Cristi. Si tú le quieres dejar un mensajito, por favor, escríbeselo, por favor, y oremos por ella. Padre maravilloso, te agradezco infinitamente por este tiempo, por esta charla, por la oportunidad que nos das de bendecir a Cristi. Padre, te pido, Señor, que en esta etapa que ella está viviendo, sea tu voz siempre guiándola, Padre. Yo te pido que la protejas su corazón, que quites toda voz que no venga de ti, Señor. Que todo temor, Señor, se ha quitado de su mente, su corazón, Señor, que no tiene parte en su vida. Que ella pueda oír tu voz, Señor, que le trae paz en las acciones que ella haga, siempre dirigidas por ti. Espíritu Santo, te pido, Señor, por la vida de Cristi, por su hijo, Señor, y por el hombre, Señor, que estará a su lado, Señor, para poder formar una familia, Padre Santo. Te pido, Señor, que los ayudes, que los sigas guiando, que los sigas abrazando en amor, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en la vida de Cristi y de su familia y de esta persona que está, Señor, también conociéndola y en este proceso, Padre. Gracias por sus pastores, Señor, porque la han apoyado, Señor. Gracias por aquellos hombres y mujeres que han estado en oración por ella, Padre. Y la ponemos en tus manos preciosas, Señor. Y te pedimos, Señor, que la sigas llenando de sabiduría, Padre, en cada decisión que ella tome, Señor. Ella te tome en cuenta primeramente a ti, Padre. Ayúdala, protégela, guárdala y también, Señor, gracias por la alegría de su corazón. Gracias, Señor, porque ella es compartida. Gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, es de bendición para nuestro corazón también. Yo sé que si hay personas, Señor, que hoy la están escuchando y tal vez más adelante la vuelvan a escuchar y vean en el orden, que cuando hay orden, Señor, tú hay bendición. Tú los bendices, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos la vida de Cristo, Señor, y te pedimos que este testimonio puedas bendecir a más personas, a más naciones, a más gente que lo necesite escuchar, Padre. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.